¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Les habla el profesor Fran Barzola del curso de Economía y Cívica. El día de hoy nos toca desarrollar el tema las necesidades humanas. Bien, vamos a comenzar rápidamente con este gran tema. Bien, veamos por acá. A ver, ¿qué son las necesidades? ¿Qué entendemos por necesidades? Primero, las necesidades son sensaciones de carencia. Tú sientes que te falta algo. ¿Está bien? Son sensaciones de carencia. Y esa sensación que el ser humano experimenta, ¿no? Siente que le falta algo, puede ser de carácter fisiológico o puede ser de carácter psicológico. A ver, veamos. ¿Cómo sería fisiológico? Por ejemplo, el hambre, la sed. Tú sientes que te falta un elemento físico cuando tienes hambre. Tú sientes que te falta en este caso un elemento líquido cuando tienes sed. Entonces son necesidades fisiológicas. ¿Está bien? Y por acá tenemos las necesidades psicológicas. Es cuando el ser humano siente que le falta algo abstracto. Por ejemplo, el afecto, los conocimientos, etc. Entonces las necesidades son sensaciones de carencia y pueden ser carencia fisiológica o pueden ser carencia psicológica. Entonces de acá podemos concluir que las necesidades son de dos tipos: fisiológicas y psicológicas. Lógicamente que el hombre va experimentando a lo largo de su vida diaria. Muy bien, y el ser humano tiene una infinidad de necesidades, jóvenes. Desde las necesidades de alimentarse, en este caso vestido y calzado, seguridad, transportarse, comunicaciones, vivienda, salud, trabajo, etc. El ser humano se enfrenta a una infinidad de necesidades. Ahora, vamos a ver cómo se logran satisfacer esas necesidades. Y para eso pasamos al proceso de satisfacción de las necesidades, que son 4 etapas. Veamos por acá. Todo comienza cuando la primera etapa es la sensación de carencia. Es decir, la persona siente que le hace falta un elemento. Ese elemento que le hace falta puede ser elemento fisiológico, físico o puede ser psicológico. Vamos a poner un ejemplo: la sed. Esta persona vemos que siente sed. Entonces siente que le falta un elemento líquido. Por lo tanto, esta persona se encuentra en la primera etapa del proceso de satisfacción. Esta persona se encuentra en la primera etapa porque siente que le falta un elemento. Bien, pasamos ahora a la segunda etapa, que es el deseo. ¿Qué vendría a ser el deseo? El deseo es la representación mental del objeto que va a satisfacer la necesidad. Es decir, la persona se va a imaginar un objeto que va a poder satisfacer esa sensación de carencia. Ejemplo, esta persona, si sentía sed, se está imaginando en este caso un vaso con agua. ¿Te das cuenta? Esa persona se está imaginando un vaso con agua, por lo tanto se encuentra en la segunda etapa llamada el deseo. Es la representación mental del objeto que va a poder satisfacer tu necesidad. Muy bien, ahora pasamos a la tercera etapa, que es el esfuerzo físico. ¿En qué consiste el esfuerzo físico? Es decir, la persona va a realizar una actividad para poder obtener el objeto deseado. Es decir, la persona va a hacer algo para poder tener ese objeto que se ha imaginado. Ejemplo, la persona ha ido a comprar agua. ¿Te das cuenta? Ha ido a comprar, en este caso, a una bodega y lógicamente ha comprado una botella con agua. ¿Qué es lo que ha hecho la persona? Ha realizado una actividad para poder obtener el objeto deseado. Muy bien, una vez que la persona ya tiene el objeto deseado, pasamos a la cuarta etapa, que es la satisfacción. Y en la satisfacción ya se va a usar o se va a consumir el objeto deseado. Como ya se obtuvo el objeto deseado, por lo tanto ahora se va a usar, ahora se va a consumir este objeto deseado. ¿Sí? Es decir, en este caso la persona ya está tomando el agua, ¿no? El vaso con agua. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos las 4 etapas del proceso de satisfacción. Todo comienza cuando la persona siente que le falta algo. Luego viene el deseo. La persona se imagina el objeto que va a poder satisfacer esa necesidad.
Luego viene el esfuerzo físico, la persona va a realizar una actividad para poder obtener ese objeto deseado. Y por último viene 4, la satisfacción, que va a ser el uso o consumo de ese objeto que acabas de conseguir. ¿Se dan cuenta? Ese es el proceso de satisfacción de una necesidad. Muy bien, vamos a seguir avanzando, jóvenes, y vamos a pasar ahora a las características de las necesidades. ¿Cuáles son las características de las necesidades? Veamos, son en total 7 características. Comenzamos con la primera. Las necesidades son ilimitadas en número. ¿Qué quiere decir ilimitadas en número? Quiere decir que las necesidades aumentan con el tiempo. Con el avance de la tecnología, con el avance de la sociedad, las necesidades tienden a aumentar. Y acá se cumple la ley de la infinitud o la infinidad de las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que las necesidades no son un número determinado, sino que las necesidades aumentan conforme pasa el tiempo. Vamos a poner un ejemplo de ello. Los celulares modernos. Hace 20 años, por más o menos por 1999, por el año 2000, 98, los celulares necesitaban solamente 3 cosas para poder funcionar. Para que una persona pueda usar un celular necesitaba lógicamente comprarse el celular. Segundo, tener energía, ¿no? El cargador. Y tercero, un saldo para poder llamar. Con esas 3 cosas ya una persona podía utilizar un celular. Actualmente, para usar un celular se necesitan más cosas. Aplicativos, se necesitan datos, protector de pantalla, una carcasa, antivirus, etc. Entonces nos damos cuenta que a medida que la sociedad avanza y la tecnología avanza, las necesidades tienden a aumentar. Por lo tanto, se cumple la característica de que son ilimitadas en número. ¿Está bien? Perfecto. Seguimos avanzando y pasamos a la segunda característica de las necesidades. Las necesidades son limitadas en capacidad. ¿Qué quiere decir limitadas en capacidad? Que las necesidades tienen un límite de satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Que una necesidad, digamos, si yo tengo sed, con una cantidad determinada de agua, puedo satisfacer la sed, o sea, puedo desaparecer la sed. Por esa razón se dice que las necesidades son limitadas en capacidad, o sea, tienen un límite de satisfacción. Se pueden desaparecer con una cantidad determinada de un bien o de un elemento. Por lo tanto, se va a cumplir acá la ley de Gosen y también se va a cumplir la ley de la utilidad marginal decreciente. ¿Qué nos dice la ley de Gosen? A ver, la ley de Gosen nos dice lo siguiente: el deseo disminuye a medida que se satisface una necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo voy consumiendo los vasos con agua, el deseo va disminuyendo a tal punto que se hace 0. Ahora, la ley de la utilidad marginal decreciente es equivalente a la ley de Gosen. Explica lo mismo, solamente que va a emplear otros términos. Veamos. ¿Qué dice la ley de la utilidad marginal decreciente? A medida que se consume unidades de un bien, la utilidad del bien para el sujeto disminuye. Veamos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vamos tomando los vasos con agua, la importancia, es decir, la utilidad, la importancia del agua para mí va disminuyendo, a tal punto en la cual llego al punto de saturación, o sea, ya estoy saciado de agua, ya no quiero más, porque ya he logrado desaparecer la sed. Entonces nos damos cuenta que la ley de Gosen y la ley de la utilidad marginal decreciente explican lo mismo, son equivalentes. Ambas leyes nos explican que las necesidades son limitadas en capacidad. Y para eso vamos a pasar una diapositiva. A ver, vamos a adelantar un poco. Y vamos a explicar por acá la ley de Gosen y la ley de la utilidad marginal decreciente, pero con algunos gráficos. Veamos por acá. La ley de Gosen nos decía lo siguiente: el deseo disminuye a medida que se satisface la necesidad, ¿verdad? Es decir, fíjate por acá, si una persona tiene sed, muy bien, va a tomar acá 4 vasos con agua. ¿Está bien? Mira.
El primer vaso va a tener un deseo 1. O sea, el primer vaso, lógicamente, el deseo es mayor, ¿no? Por el primer vaso. Porque va a ser el primer vaso que va a tomar. Si consume el primer vaso, el segundo vaso va a tener un deseo 2. Y este deseo 2 es menor al deseo 1, al deseo del primer vaso. Si consume el segundo, el tercer vaso va a tener un deseo 3. Y el deseo 3 va a ser menor al deseo 2. ¿Por qué? Porque ya ha consumido un poco de agua ya, con el vaso 1 y 2. Por lo tanto, el deseo del vaso 3 va a ser menor. Si consume el tercer vaso, el cuarto vaso va a tener un deseo 4. Y el deseo 4 va a ser menor que el deseo 3. ¿Qué pasaría si con el tercer vaso ya no tiene sed? Por lo tanto, el cuarto vaso, su deseo va a ser 0. El deseo 4 del cuarto vaso es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que ha llegado al punto de saturación. O sea, ha logrado satisfacer su necesidad. Ya no tiene sed esa persona. Y acá se puede explicar la ley de Gosen. Fíjate. Dice, el deseo disminuye. Muy bien. Vemos acá que el deseo va disminuyendo. Mira, ¿ve? Deseo 1, deseo 2, 3, 4. El deseo va disminuyendo a medida que va consumiendo los vasos con agua. Y ahí hemos explicado la ley de Gosen, ¿no? El deseo va disminuyendo a medida que se va satisfaciendo la necesidad. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Veamos ahora cómo explica la ley de la utilidad marginal decreciente. Explica lo mismo. Veamos por acá. ¿Qué nos dice la ley de la utilidad marginal decreciente? La utilidad de un bien, la utilidad podemos entenderlo como la importancia. ¿Cuán importante es ese bien? ¿Está bien? La utilidad de un bien va disminuyendo a medida que se va consumiendo unidades de ese bien. Veamos. Esta persona tiene sed. Acá tiene 4 vasos. El vaso 1 tiene una importancia 1, o sea, tiene una utilidad 1. Si consume el vaso 1, ¿está bien? Ahora viene el vaso 2, pero el vaso 2 tiene una utilidad 2, y la utilidad 2 es menor a la utilidad 1. Si consume el segundo vaso, viene el tercer vaso con una utilidad 3, y la importancia del vaso 3 es menor a la importancia del vaso 2, a la utilidad 2. Si consume el tercer vaso y ha logrado satisfacer su necesidad, ya no tiene sed, entonces el cuarto vaso tendrá una utilidad 4 y será menor que la utilidad 3. Pero como ya la persona ya no tiene sed, entonces el cuarto vaso tiene una utilidad de 0, o sea, tiene una importancia 0. Ya no es importante para la persona. O sea, la persona ha llegado al punto de saturación. O sea, ha logrado satisfacer su necesidad. Entonces acá se comprueba de que la ley de la utilidad marginal decreciente explica lo mismo que Gosen, solamente con diferentes términos. Veamos. Va disminuyendo la utilidad, es decir, va disminuyendo la importancia del agua a medida que va consumiendo unidades de ese bien. ¿Te das cuenta? Gosen y la ley de la utilidad marginal explican lo mismo, solamente que Gosen utiliza el término deseo y la ley de la utilidad marginal utiliza el término importancia. Al final explican lo mismo. Muy bien, entonces ya me han entendido, jóvenes, en qué consiste la ley de Gosen y la ley de la utilidad marginal decreciente. Perfecto, ya les he explicado la ley de la utilidad marginal decreciente y la ley de Gosen, y ambas explican lo mismo, ¿no? En este caso hacen referencia a que las necesidades son limitadas en capacidad. Muy bien, sigamos avanzando con la siguiente característica. Las necesidades son concurrentes. ¿Qué quiere decir concurrentes? Que las necesidades se presentan varias a la vez. Las necesidades se presentan a veces una detrás de otra, ¿no?
pero las necesidades también se presentan varias a la vez. Y ese hecho de presentarse varias a la vez se llama concurrentes. Es decir, la necesidad es, una persona puede tener hambre y sed a la vez. Dos necesidades a la vez, mira, ¿ve? O quizás quieres ir a jugar fútbol, pero también quieres estudiar. Dos necesidades a la vez. Entonces las necesidades ahí se presentan de forma concurrente, se presentan varias a la vez. En este caso el sujeto tendrá que elegir cuál es más importante o apremiante para el sujeto. ¿Sí? Ojo, cada persona tendrá que elegir cuál es más importante, ¿no? Si se han presentado dos necesidades, quiero ir a jugar fútbol y quiero ir al cine, acá en el ejemplo, quiero ir al cine y quiero a la vez ir a jugar fútbol, tengo dos necesidades. ¿Cuál de las dos voy a satisfacer primero? La persona tendrá que elegir cuál es más importante o más apremiante para él. Si para la persona es más importante el fútbol, por lo tanto dejará de ir al cine. Pero si es más importante el cine, dejará el fútbol. En pocas palabras, en esta característica se está cumpliendo el costo de oportunidad. La persona tendrá que utilizar el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Lo que tú dejas de hacer por elegir otra cosa. Ejemplo, si la persona elige ir a jugar fútbol, ¿qué está dejando de hacer? Ir al cine, dejando de ir al cine. Por lo tanto, el costo de oportunidad de jugar fútbol es dejar el cine. ¿Y qué pasaría si elige el cine? ¿Cuál sería el costo de oportunidad de elegir el cine? Lo que deja de hacer, dejar fútbol. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Entonces, en esta característica de las necesidades se presenta el costo de oportunidad. Sigamos avanzando y pasamos con la siguiente característica. Las necesidades son complementarias. ¿Qué quiere decir complementarias? Que para satisfacer una necesidad, primero hay que satisfacer otras necesidades. Veamos un ejemplo, mira, para satisfacer una necesidad, necesito antes satisfacer otras necesidades. Ejemplo, si yo quiero comer, necesito cubiertos, necesito un plato, una mesa, una silla, etc. Entonces, ahí nos damos cuenta que para lograr satisfacer una necesidad, necesito antes satisfacer otras. Se están complementando las necesidades. Muy bien, sigamos avanzando. Las necesidades también son sustituibles. ¿Qué quiere decir sustituibles? Que las necesidades se satisfacen de diferentes maneras y con diferentes objetos. Hay varias maneras de poder satisfacer una necesidad, no solamente hay una, hay varias. Y se pueden satisfacer de diferentes maneras y con diferentes objetos. Vamos por acá un ejemplo. Si yo tengo hambre en la mañana, muy bien, en el desayuno puedo tomar café o puedo tomar té. ¿Te das cuenta? Si en el almuerzo tengo hambre, muy bien, puedo comer en este caso un pan con pollo o un pan con hamburguesa. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí nos damos cuenta que las necesidades se pueden satisfacer de diferentes maneras y con diferentes objetos. ¿Qué ley se ha cumplido acá? La ley de los equivalentes económicos. ¿Quiénes son equivalentes económicos? En este caso, en el ejemplo, el café y el té son equivalentes económicos. ¿Por qué son equivalentes económicos? Porque ambos bienes logran satisfacer la misma necesidad. El pollo y el pescado, que ambos se pueden utilizar en el almuerzo, entonces son equivalentes. ¿Por qué? Porque ambos logran satisfacer la misma necesidad. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí nos damos cuenta que las necesidades son sustituibles, jovencitos. Seguimos avanzando. Las necesidades varían en intensidad. ¿Qué quiere decir varían en intensidad? Que una misma necesidad se presenta en diferentes momentos con mayor o menor intensidad. Veamos un ejemplo. La necesidad de abrigarse tiene menor intensidad en verano que en invierno. Fíjate, en dos estaciones diferentes se está presentando una misma necesidad, que es la necesidad de abrigarse.
Pero en verano es menos intenso esta necesidad. Pero en invierno es más intenso la necesidad de abrigarse. Entonces ahí nos damos cuenta que las necesidades varían en intensidad. No siempre se presentan con la misma intensidad. ¿Sí? Muy bien. Esa es la característica de las necesidades. Varían en intensidad. ¿Qué más? Las necesidades tienden a fijarse. ¿Qué quiere decir tienden a fijarse? Mira por acá. La forma como se satisface una necesidad se hace una costumbre o un hábito. La forma como nosotros logramos satisfacer una necesidad puede convertirse en algo cotidiano, puede convertirse en una costumbre, en un hábito. Ejemplo, hay personas que durante el desayuno todos los días toman café y se convierte en un hábito, en una costumbre. ¿Qué es lo que comes todos los días en tu cumpleaños? Torta, y se ha convertido en una costumbre. ¿Qué es lo que compras todos los meses en el mes de octubre? Turrón. ¿Qué es lo que compras todos los meses de diciembre? En la cena de Año Nuevo o en la cena de Nochebuena. Muy bien, panetón o pavo. ¿Te das cuenta? Y se ha hecho una costumbre. Entonces la forma de satisfacer una necesidad se puede convertir en una costumbre o se puede convertir en un hábito, pues, ¿no? Muy bien. Perfecto, jóvenes. Estas son las características de las necesidades. Son en total 7 características de las necesidades. Vamos a seguir avanzando. Veamos cómo se clasifican las necesidades. Hace un momento hemos hablado de sus características, pero ahora veamos cómo se clasifican. Y su clasificación, fíjense por acá, las necesidades se clasifican según la importancia para el ser humano, según cuán importantes son para el ser humano. Veamos, y se van a clasificar en 3. Las necesidades primarias, las necesidades secundarias y las necesidades terciarias. Las primarias son también llamadas vitales o biológicas. Las necesidades secundarias son también llamadas sociales, complementarias o generales. Y las necesidades terciarias son también llamadas suntuarias o superfluas. Vamos a explicar cada una de ellas. Comenzamos con las necesidades primarias. A ver, las necesidades primarias, su satisfacción es indispensable para la subsistencia. O sea, las necesidades primarias son importantes para la vida del ser humano. Si el ser humano no logra satisfacer sus necesidades primarias, su vida corre peligro. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de las necesidades primarias? Es que son importantes, son vitales para la vida del ser humano. A ver, profe, ¿cuáles son esos ejemplos de necesidades que son vitales para el ser humano, para la vida del hombre? La sed, por ejemplo, el hambre, el abrigo, el descanso, la salud, la vivienda, la vestimenta, etc. Son necesidades primarias. Si el ser humano no logra satisfacer estas necesidades, su vida corre peligro, podría morir. Esa es la importancia de las necesidades primarias. Pasamos ahora a las necesidades secundarias. Veamos por acá. Las necesidades secundarias, su satisfacción mejoran el nivel de vida de la persona. O sea, nuestra vida no corre peligro, pero eso sí, si nosotros no logramos satisfacer las necesidades secundarias, el nivel de vida va a disminuir. Vamos a vivir, sí, pero nuestro nivel de vida disminuiría. Por lo tanto, ¿por qué es importante las necesidades secundarias? Porque nos ayudan a mejorar el nivel de vida de la persona. Ejemplo, profe, la educación, la cultura, la recreación, el deporte, el transporte, etc. Son necesidades secundarias que mejoran nuestro nivel de vida. ¿Sí? Perfecto. Y por último pasamos a las necesidades suntuarias o superfluas, las terciarias. Y estas necesidades, su satisfacción alimenta la vanidad de la persona. Es decir, las necesidades terciarias, el ser humano podría dejar de satisfacer las necesidades terciarias
y su nivel de vida seguiría, ya que si está logrando satisfacer las secundarias, también viviría porque está logrando satisfacer las primarias. Pero las terciarias, jovencitos, bueno, el ser humano no tienen demasiada importancia, ya que es un tema de vanidad. Por ejemplo, la compra de autos de lujo, las joyas, los cosméticos, ¿se dan cuenta que son vanidades? Entonces las necesidades terciarias por eso se le llama también superfluas. ¿Está bien? Perfecto. Ahí está la gran diferencia entre las necesidades primarias, secundarias y terciarias. Vamos a recordar algo muy importante y acá tenemos una nota. Mira, le voy a poner un caso para que podamos diferenciar y no confundirnos. Veamos por acá. Fíjense, si una persona que gana muy poco, o sea, una persona que digamos tiene ingresos bajos, y compra una ropa muy cara, ¿qué tipo de necesidad está logrando satisfacer ahí? Si gana muy poquito y se ha comprado una ropa muy cara, ¿estará logrando satisfacer la necesidad de vestimenta o será una vanidad? Como gana muy poco y se ha comprado una ropa muy cara, entonces vemos que esta persona lo que está logrando satisfacer principalmente es una vanidad. No tanto la vestimenta, sino es más la vanidad. Por lo tanto, ha logrado satisfacer una necesidad terciaria. ¿Se dan cuenta? Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. El otro caso, si una persona que gana mucho dinero, o sea, está bien, gana bastante, tiene muchos ingresos, y se compra una ropa muy cara, ¿qué tipo de necesidad ahora está logrando satisfacer? Una necesidad primaria. ¿Por qué primaria ahora? Porque esta persona, como tiene mucho dinero, y al comprarse una ropa cara, como está dentro de sus posibilidades, por lo tanto no es una vanidad, sino es parte de su vestimenta diaria. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que hacer la diferencia ahí, ¿eh? Es muy importante diferenciar si es que es o no es una vanidad. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, jóvenes. Vamos a seguir avanzando y ahora vamos a pasar a otra clasificación de las necesidades, pero ahora según la jerarquía, y esto es según la pirámide de Maslow. Veamos por acá. Maslow es en este caso un psicólogo, ¿está bien?, que le va a dar cierta jerarquía a las necesidades. Él va a elaborar esta pirámide de 5 niveles, y en esta pirámide de 5 niveles va a ordenar las necesidades de forma jerárquica, o sea, según cuál es más importante que otra. En la cima de la pirámide va a colocar las necesidades que tienen menos jerarquía, y en la base de la pirámide va a colocar las necesidades que tienen mayor jerarquía. Por lo tanto, según Maslow, la base, el nivel 1 tiene mayor jerarquía que el nivel 2, que el nivel 3, 4 y 5, ¿no? Y así sucesivamente va disminuyendo la jerarquía. En el nivel 1, ¿quiénes están? Están las necesidades fisiológicas. Es decir, son las necesidades que sí o sí el ser humano tiene que satisfacer. Porque si no logra satisfacer las necesidades fisiológicas del nivel 1, por lo tanto, no va a poder satisfacer las necesidades del nivel 2. A ver, ¿qué necesidades están en el nivel 1? La alimentación, por ejemplo, la respiración, el descanso, el sexo. El sexo se refiere a, en este caso, la actividad con fines reproductivos para la permanencia de la especie. La homeostasis, expulsar los desechos, la salud, la sed, etc., ¿no? Son necesidades fisiológicas. En el segundo nivel, Maslow coloca a las necesidades de seguridad y protección. Es decir, Maslow dice, para lograr satisfacer las necesidades de seguridad y protección, primero antes debo satisfacer las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son las necesidades de seguridad y protección? Por ejemplo,
un seguro de salud, el empleo, los ingresos, la vivienda, la propiedad privada. Estas necesidades le dan protección y le dan seguridad a las personas. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tenemos en el segundo nivel las necesidades de seguridad y protección. Vamos a pasar en este caso al tercer nivel y tenemos acá las necesidades de afiliación y afecto. Por ejemplo, tenemos acá el deporte, la cultura, la recreación, la amistad, el matrimonio, la intimidad sexual, el afecto, el amor, etc., ¿no? Son necesidades que se generan producto de la persona con la interacción de otras personas, de sus semejantes, con sus semejantes. Entonces, de igual manera, las necesidades del tercer nivel de afiliación y afecto se van a lograr satisfacer solo si se logra satisfacer las necesidades de seguridad y protección. Muy bien, pasamos al cuarto nivel, y en el cuarto nivel tenemos las necesidades de estima y reconocimiento. Por ejemplo, la confianza, la competencia, la libertad, el reconocimiento, el estatus, la fama, el respeto, el éxito, forman parte de las necesidades de estima y reconocimiento. ¿Está bien? Perfecto. Y en el quinto nivel tenemos las necesidades de autorrealización, y acá justamente está la creatividad, está la solución de problemas, la espontaneidad, etc. Entonces Maslow va a mencionar lo siguiente: para lograr satisfacer las necesidades de autorrealización, estima y reconocimiento, primero debo satisfacer las que están en el tercer, segundo y primer nivel. Ahí está la jerarquía de las necesidades. Muy bien, jóvenes, ahí vamos a culminar con el tema las necesidades. Como ustedes saben, les invito a participar en este caso del cuarto video del curso de economía. Ya saben, si tienen todas dudas, consúltenos por WhatsApp. Estamos prestos para poder atenderlos absolutamente todas sus dudas, todas sus preguntas e interrogantes. Nos vemos, jóvenes. Gracias.